Hola, sean bienvenidos. La CUAED y el ISUE tienen el gusto de recibirlos en este cuarto programa de nuestra serie La UNAM y la Educación Superior en México. En los programas anteriores se ha hablado de los precursores y los antecedentes de la universidad en México, desde la época colonial hasta el México independiente, su relación con el Estado y la sociedad, sus condiciones internas y el papel de sus académicos y estudiantes en sus aportaciones y dificultades. También hemos hablado del tránsito de la universidad de 1910 a 1944, la relación de la naciente universidad con la sociedad mexicana y el gobierno, sus condiciones internas, el papel de los intelectuales y académicos que dieron forma a esta institución. Finalmente, el tercer programa se ha dedicado a charlar con ustedes de la universidad en el periodo de 1945 a la fecha, la relación de la universidad con el gobierno y la sociedad mexicana, sus características y condiciones internas, los académicos, la población estudiantil y el impacto que ha tenido nuestra universidad en la sociedad. El día de hoy los invitamos a participar en un giro temático en relación al tema de la educación superior. En esta ocasión daremos una charla con ustedes en relación al mercado de trabajo y la educación superior, las características del mercado laboral y de los profesionistas, los factores internos en relación a la demanda y la determinación de la misma, los problemas que enfrentan, sus tendencias, así como el papel de la universidad pública en esta relación, particularmente destacando el papel de la Universidad Nacional. Una vez que un egresado ha terminado su formación profesional, se enfrenta al mercado de trabajo y con ello a un mundo totalmente diferente, diverso y complejo. El día de hoy, para esta charla, tenemos como invitados, y agradecemos su presencia, a la doctora Estela Ruiz. Hola, bienvenida. Al doctor Alejandro Márquez. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Y a la maestra María de los Ángeles Valle. Hola, ¿cómo estás? Los invitamos a todos ustedes a ponerse en contacto con nosotros en el correo de voz que aparece en su pantalla, en el correo electrónico y a seguir esta transmisión en la página web que está apareciendo en sus pantallas. Para nosotros es de suma importancia conocer sus puntos de vista y comentarios. Antes de comenzar esta plática, veamos con el auditorio la siguiente cápsula. Para el 2008, en nuestro país habitaban 106.682.000 personas, de los cuales el 32% se encontraban en el sistema educativo nacional y el 2.4% inscritos en alguna institución de educación superior, es decir, 2.623.000 estudiantes. Diversos organismos como la Encuesta Nacional de Empleo, la Encuesta Nacional de la Juventud y la Encuesta de Egresados de la UNAM indican que el porcentaje de desocupados con estudios de educación media superior y superior pasó de 24% en 1995 a 41% en 2004. Se ha encontrado que las variables de escolaridad, sexo y edad se conjugan negativamente en la obtención del empleo. Una de las razones causantes de la elevada tasa de desempleo es la tendencia cada vez mayor de los jóvenes a incorporarse más tempranamente a un trabajo, convirtiéndose así en estudiantes que trabajan. En la encuesta de egresados de la UNAM de 2006-2007 se reporta que al 43% de los encuestados les fue de fácil a muy fácil encontrar trabajo, al 25% les fue medianamente difícil, al 25% de difícil a muy difícil y el 7% no encontró y no buscó un empleo. Asimismo, se reporta que el 23% de los egresados ha estado alguna vez sin trabajo y el 46% ha tardado más de un año en encontrarlo. El 66% reporta que el problema principal del desempleo es la escasez de ofertas y no responder a sus expectativas. Si se comparan las condiciones de trabajo de quienes tienen estudios, de quienes no los tienen o los tienen en grado menor,
se encuentra que a pesar de que hay una mayor cantidad de profesionistas que ganan más de 5 salarios mínimos y cuentan con mejores condiciones laborales, en nuestro país hay una mayor cantidad de subprofesionales que solo ganan hasta 3 salarios mínimos y cuentan con peores condiciones laborales, aun cuando les sea más fácil encontrar un trabajo. Hemos escuchado esta cápsula en donde se habla de las expectativas de los egresados universitarios en relación a el mercado de trabajo y algunas dificultades en cuestión de la oferta. Ángeles, ¿cuáles son las características del mercado laboral de profesionistas en México? Bueno, en sentido estricto, el mercado de trabajo profesional es un mercado de trabajo principalmente o mayoritariamente de asalariados, es decir, es un mercado de trabajo que se estructura en torno a la economía formal, ¿no? Que entre otras cosas se caracteriza por una estructura de contratación formal, es por escrito, ¿no? Contratos por escrito, a los que suele asociarse algún tipo de prestaciones como seguridad social, etcétera. Y además es un sector, ¿no?, que goza de en sentido general, de los más altos niveles salariales, ¿no?, en promedio. Son gente que se ocupa para el desempeño de actividades como funcionarios, gerentes, ¿no?, trabajadores de la educación principalmente, y también hay un sector, ¿no?, de este mercado que está compuesto por profesionistas que ejercen de manera libre su profesión y que en algunos casos ellos mismos se convierten en empleadores, ¿no?, dependiendo de las carreras. Esto en el sentido general, naturalmente, que este mercado se distorsiona en situaciones de crisis económica, pero podríamos decir que este sería, ¿no?, de alguna manera el mercado de trabajo al que los profesionales tradicionalmente se incorporan. Son las grandes empresas, las medianas empresas las que tienden a incorporar en mayor proporción a profesionistas, ¿no?, es decir, egresados de la educación universitaria en ocupaciones estrictamente profesionales, es decir, para el desempeño de actividades para las cuales se requiere, ¿no?, saberes, habilidades, destrezas que se adquieren principalmente en la educación universitaria. Estela, desde las investigaciones que has realizado en los últimos años, en concreto con algunos mercados de trabajo en particular, ¿cuáles son las características que tú agregarías a esta gran panorama que ha abierto Ángeles? Bueno, sin duda yo agregaría el factor de la característica de un mercado muy competido y muy heterogéneo también. Es un mercado de trabajo que no se puede determinar exactamente qué es lo que están demandando las empresas, los lugares de trabajo. No encontramos formas de saber hacia dónde quieren los empleadores la formación de los profesionistas. Y esto se alimenta hasta cierto punto con la oferta educativa que ha estado promoviendo en las últimas décadas el gobierno, el Estado, al crear distintas formaciones profesionales, técnicas, muy tecnológicas, ingenieros por ejemplo, en las áreas tradicionales, así como también ingenieros en gestión de negocios, o también encontramos formaciones de nivel técnico superior, y esto también de alguna forma alimenta desde mi punto de vista también las exigencias de los empleadores, también les da un abanico de donde el empleador puede de alguna forma determinar qué tipo de profesionistas deseo tener. Ahora, esto quiero agregar también que no hay una exacta relación, ni debe haberla desde mi punto de vista, entre lo que forman las universidades y lo que desean las empresas. En ese sentido, queda claro que las empresas
tienen sus propias lógicas, tienen sus propias dinámicas que son muy diferentes a las de las instituciones, ¿no? Entonces habría que ver que es un mercado desde mi punto de vista difícil de aprender, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cuáles son esas exigencias, esos perfiles? Y encontramos entonces pues características de tales como profesionistas que están desarrollando actividades para las cuales no fueron formados, por ejemplo, ¿sí? Y esto da cuenta de la heterogeneidad, de la diversidad y de que también el trabajo se está segmentando, ¿no? Hasta ahí lo tengo. Alejandro, Estela incorpora a este panorama esta determinación de oferta-demanda, esta distancia entre lo que las instituciones de educación superior ofrecen como formación y la demanda que el mercado de trabajo tiene en relación a ámbitos en particulares o específicos. ¿Cómo ves este fenómeno en el país? Pues el problema, como ya señalaban, o sea, es como un creciente desajuste entre los flujos de egresados que surgen de las instituciones educativas y la capacidad del mercado de trabajo para absorberlos. O sea, por ejemplo, o sea, en la nota informativa que se pasó anteriormente se señalaba, o sea, estudiando estudios universitarios están aproximadamente 2.600.000, o sea, y nada más de licenciatura 2.200.000 más o menos. Esto implica que cada año aproximadamente están egresando 300.000 jóvenes de las instituciones de educación superior. El sector formal, si lo consideramos nada más en términos de aquellos empleos que ofrecen seguridad social, como lo han visto otros en otros trabajos, equivaldría aproximadamente a esos 300.000 empleos. Eso sin considerar que también flujos de jóvenes con menores niveles de escolaridad también buscan una ocupación en el mercado de trabajo. Esto implica que estamos generando pocos empleos formales y los pocos que se están generando son fuertemente competidos. Es decir, más o menos estas cifras que te señalaba son como para el 2008. Con el efecto de la crisis en 2009, pues esos 300.000 empleos que se venían creando, o sea, en el sector que podríamos decir formal de la economía, se perdieron. Entonces, eso es como que un panorama un tanto desalentador, pero yo no lo quisiera ver así. O sea, también creo que hay, más que nada, esto permite como reflexionar sobre qué está haciendo la economía, o sea, qué tipo de políticas permitirían estimular mejor, más que nada, esta vinculación de los egresados. Y más que nada no es algo que involucre únicamente al Estado. Las instituciones educativas están haciendo las cosas también por su lado, están modificando, actualizando currículums, intentando responder a estas nuevas exigencias de un mercado de trabajo cada vez más heterogéneo, en ocasiones más exigente, pero creo que se está dando una respuesta y esperemos que con el mejoramiento de la crisis las cosas tiendan a mejorar bastante. Hay lo que se llama transición demográfica, ¿no?, en el país, o una ventana de oportunidades demográfica. Esto es una gran cantidad o un número importante de jóvenes en edad de estudiar y en edad de incorporarse al mercado de trabajo, que como ustedes lo están definiendo en este momento, con un panorama, si bien en muchos sentidos desalentador, pero también con un panorama en muchos otros sentidos, con muchas posibilidades de hacer cosas. ¿Cómo ven esta oferta a estudiantes o a estudiantes universitarios egresados jóvenes o a jóvenes en general que no necesariamente están formándose en las instituciones de educación superior? ¿Qué les está ofreciendo este país en relación a este tema laboral, Ángeles? Bueno, sin duda que la contracción, ¿no?, del mercado laboral, ¿no?, en general y particularmente del 2009 para acá, afecta de manera muy sensible, ¿no?, la posibilidad de incorporación al mercado laboral de la población en general, pero
quizá podríamos pensar que aquellos que no tienen educación universitaria o bachillerato completo, en fin, tendrán acceso, en todo caso, a ocupaciones de menor calidad, ¿no? En términos de, pues, el tipo de ingreso, el tipo de actividad que hacen, los horarios en los que trabajan, el ingreso al que puedan acceder, el tipo de formalidad, ¿no? De la actividad que puedan desempeñar. Entonces, bueno, sin duda que la posibilidad una de las posibilidades es que continúen en la escuela, ¿no? Que prolonguen su proceso formativo y que pospongan el ingreso al mercado de trabajo, ¿no? Si no hay condiciones adecuadas, a menos que sea una cuestión de estricta subsistencia, ¿no? O sea, tengo necesidad de buscar un trabajo de lo que sea, ¿no? Con las credenciales que tenga hasta este momento, completas o incompletas, pero sin duda que mientras menor nivel educativo formal se tenga, sin duda la credencial educativa sigue jugando como un criterio de selección en el mercado, ¿no? Y bueno, las opciones laborales para las personas sin diplomas o con bajos niveles de escolaridad siempre son de menor calidad, ¿no? De tal forma que estamos viviendo un panorama en donde todo este tipo de fenómenos están presentes, ¿no? Inclusive para todos aquellos que tienen altos niveles de escolaridad, ¿no? Están posponiendo, están prolongando, están haciendo lo que se suele definir como la fuga hacia adelante, ¿no? Los estudiantes de licenciatura pues se van al posgrado inmediatamente, ¿no? O sea, ya no exploran, o quizá exploran por un tiempo la posibilidad de incorporación al mercado laboral al egreso o un poco antes de la licenciatura, pero en el contexto actual, algunos de ellos, los que están en condiciones, ¿no? Y en posibilidades de continuar estudiando, pues entran a los posgrados de manera casi simultánea, o sea, al egreso, ¿no? Y bueno, sin duda el mercado de trabajo está muy deprimido y tendrán menores opciones de búsqueda, de inserción a ocupaciones en mejores condiciones, en términos generales, pues aquellos que tienen menores niveles de escolaridad. Eso es lo que podría yo decir. Estela, ¿cómo se comporta esto, jóvenes, mercado de trabajo, en relación al ámbito que tú llevas ya varios años trabajando, los técnicos superiores universitarios? Bueno, aquí hay una situación sumamente interesante porque este tipo de formación que promovió el Estado a partir de 1991 está orientado a muchachos que tenían las características de ser potencialmente excluidos de la educación superior, chicos que fueron rechazados en sus aplicaciones a las universidades, o chicos que viven en lugares donde no tenían instituciones de educación superior cerca y no contaban con los recursos humanos, económicos para trasladarse a estas instituciones, o muchachos que tienen la necesidad de tener un certificado, una credencial para poder laborar en condiciones favorables, ¿no? Entonces estas universidades tecnológicas, que son los que forman los técnicos superiores, dieron esa oportunidad, y lo que encontramos en las investigaciones es que estos chicos, que por lo regular vienen con unas condiciones socioeconómicas y cultural bajas, urbanas, pero con cierta en desventaja social, estos sí han conseguido, a pesar de que las encuestas de estos chicos señalan que no son reconocidos su título, no son reconocidos sus estudios, es decir, el empleador no sabe que es un técnico superior, pero sí los valora y sí les da empleo. Claro, el empleo tiene los problemas del ascenso, de que como no eres licenciado, no tienes el grado superior, no te puedo promover a una gerencia, por ejemplo, y te quedas en mandos medios, pero de mando medio para abajo. Hay que considerar cuáles son las características que también tiene el mercado de trabajo y sobre todo cuáles son las lógicas que tienen las empresas. Las empresas son muy específicas, son muy particulares. Cada una tiene sus políticas de contratación, tiene sus políticas, sus jerarquías, cómo organiza el trabajo, los puestos ocupacionales, qué tipo de perfiles. Esto no lo toma mucho en cuenta, no se toma mucho en cuenta a la hora de la formación. Sin embargo, estos muchachos
sí ingresan con relativa facilidad, en un promedio de 6 meses, consiguen trabajo en puestos medianos inferiores, realizando actividades muy repetitivas, poco exigentes de conocimientos. Y aquí tenemos otra cuestión que yo quisiera destacar, que tendríamos que determinar si también los profesionistas, el tipo de empleo que están encontrando, en dónde se están ubicando, qué tipo de empleo es un empleo de calidad y cómo se entiende el empleo de calidad, que es afín a la carrera que están estudiando. Eso es, me parece ahí que más allá de los salarios, incluso de las posibles prestaciones, las cosas sobre la formación, la relación educación y mercado de trabajo desde mi perspectiva están cambiando. Es decir, parece ser que ya son otros los criterios que los chicos están encontrando como satisfactores a la hora de desempeñarse en un trabajo. Alejandro, Estela incorpora el tema de las carreras técnicas y tú también has trabajado en estas carreras técnicas, pero ¿cuáles son las tendencias del empleo en las carreras técnicas y las que nosotros en el ámbito conocemos como profesionales? O sea, aquellas carreras tradicionales que no necesariamente están en esos rubros de las ingenierías o de trabajo en relación a un tema en específico. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son las tendencias en estos dos ámbitos? Bueno, la cuestión es relevante, ¿no? O sea, en los medios usualmente mucha gente señala carreras nuevas, novedosas, que utilizan, o basadas suficientemente en las nuevas tecnologías, la biotecnología, la genomática, la robótica, etcétera, etcétera. Sin embargo, de eso no tenemos mercado de trabajo en México, desafortunadamente. Es decir, nuestra economía se ha venido terciarizando igual que en otros países, aunque con otras características diferentes las de nosotros, porque es en un marco de pobreza y de carencias. Es decir, esto ha dado cabida al crecimiento del sector o economía informal que algunos denotan, o condiciones precarias de contratación laboral. Eso es como que lo que más ha crecido. Te decía, el sector formal en términos generales no ha tenido como que esa gran dinámica, y actualmente pues se habla mucho y se ha llegado incluso a cuestionar duramente a las universidades de que los problemas de empleo que tienen los jóvenes egresados, o sea, más que nada es por la mala calidad o porque han estudiado carreras altamente ya saturadas en el mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Más que nada ya te había, en la cápsula anterior, más o menos, o en la participación anterior, te había comentado que, tenemos un mercado que no ha crecido mucho, es decir, no ha generado los suficientes empleos que permita absorber adecuadamente a las nuevas generaciones. En ese sentido, nuestra economía se viene terciarizando y en ocasiones es más fácil para un administrador, que es una de las carreras que más que cuenta con mayor matrícula, obtener un empleo que alguien sumamente especializado. En ese sentido, si se van a impulsar o generar nuevas carreras que impliquen ahora sí un nivel de especialización bastante elevado, sería bueno considerar cómo se van a estructurar con respecto al mercado de trabajo. Es decir, es como que pensar bastante bien qué tipo de políticas se impulsan como para reorientar y adecuar mejor ese tipo de condiciones. Es decir, muchos de nuestros egresados de posgrado regresan con altos niveles de especialización para un mercado donde ni siquiera en ocasiones en las universidades podemos contratarlos porque no hay suficientes plazas. Muy bien, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros y tenemos 5 títulos de obsequio para ustedes, editados por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Regresamos en unos momentos. Gracias. ¿Sabías que? Para el ciclo 2007-2008, el posgrado en nuestro país contaba con una matrícula de 162.003 estudiantes, lo que representa el 0.15% de la población que puede acceder a él. Para duplicar su población, los estudios de las especialidades han necesitado alrededor de 15 años para lograrlo. Las maestrías han necesitado 10 años y los doctorados han requerido alrededor de 9 años para conseguirlo. La maestría es la que concentra el mayor número de matrícula en los posgrados. A pesar de que la población del doctorado
ha duplicado su matrícula, el crecimiento es aún incipiente, comparado con otros países del mundo como España, Corea, Brasil y Estados Unidos, cuyos graduados en 2003 iban de 6.433 alumnos hasta 45.075 en el caso de los Estados Unidos. ¿Sabías que? Espacio usado. ¿Sabías que? La mayoría de los estudiantes de las especialidades en México están ubicadas en el terreno de las ciencias de la salud, pero las plazas disponibles para realizarlas se encuentran limitadas por el gobierno. Para el 2004, la matrícula más alta de estudiantes de posgrado, maestría y doctorado se concentraba en las ciencias sociales y administrativas, con el 47%. Esta área ha incrementado su matrícula de estudiantes 6 veces en 20 años. Le siguen la educación y las humanidades con el 17%, las ciencias de la salud con el 15% y la ingeniería y tecnología con el 14%. El índice más bajo lo reportan las ciencias naturales y exactas con el 5% y las ciencias agropecuarias con el 2%. ¿Sabías que? Continuamos. Hablábamos de los libros que tenemos para ustedes. Son varios títulos: Diferenciación de la educación superior, sus relaciones con el mundo laboral, de Estela Ruiz, coordinado por Estela Ruiz. Ingenieros en la industria manufacturera, formación, profesión y actividad laboral, también de Estela Ruiz. Formación en competencias y certificación profesional, coordinado por Ángeles Valle. Las profesiones en México frente al mercado laboral, coordinado por Ángeles Valle. Y de la privatización a la mercantilización de la educación superior, de varios autores. Les agradecemos mucho que puedan hablarnos en el correo de voz o en el correo electrónico para enviarles estos materiales. Estamos hablando sobre el mercado de trabajo en México y su relación con la educación superior. Continuamos con esta charla. Nuestros invitados: Ángeles Valle, Estela Ruiz, Alejandro Márquez. Ya hablamos de algunas de las características generales del mercado de trabajo, de la dificultad para precisar lo que el mercado de trabajo requiere de los egresados universitarios, sobre esta dificultad de muchos estudiantes jóvenes de ingresar al mercado de trabajo directamente y sobre la diferenciación o valoración entre algunas carreras técnicas y algunas carreras profesionales. Sin embargo, me parece importante comentar y que ustedes pudieran darnos su punto de vista en relación a la valoración social que existe en relación a algunas carreras y esto en qué medida afecta, determina o se vincula con el mercado laboral. No sé si pudieras darnos tu opinión, Ángeles. Sí, cómo no. Bueno, es muy interesante constatar que de los 70s para acá, ¿no?, el grueso de la demanda social se ha dirigido hacia carreras de 3 áreas básicamente, en donde destaca una.
el área de las ciencias sociales y las humanidades principalmente llega a concentrar entre el 50 y el 60% de la demanda, o sea, las carreras de esa área. Seguida de las carreras de ingeniería y tecnología, y en tercer lugar las carreras de las ciencias de la salud. Esto se ha invertido un poco. Para finales de 2009 parece ser que hay un proceso de redistribución en donde las carreras del área de las ciencias sociales y las administrativas siguen estando en primer lugar, pero en segundo lugar pasan las carreras de las ciencias de la salud, desplazando a un tercer lugar las carreras de las ingenierías y las tecnologías, cosa que es verdaderamente un fenómeno muy interesante, sobre todo en un contexto en donde estamos ya hablando, ¿no?, de que estamos inmersos en la sociedad del conocimiento, en la sociedad de las nuevas tecnologías, ¿no? En este sentido, ¿no?, esta demanda tan consistente y tan sistemática y tan grande, ¿no?, por carreras particularmente de estas tres áreas, pero donde destacan sobre todo las de las ciencias sociales y las administraciones, las administrativas, revela un mercado de trabajo que efectivamente incorpora a los egresados en proporciones considerables, ¿no? Por supuesto, en distinta magnitud, en distinta proporción, en momentos de crisis como ahora, pero en donde siguen teniendo mercado, o sea, hay ocupación, digamos, no para todos, naturalmente, nunca. El pleno empleo es un fenómeno que no se da en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Y particularmente, como bien apuntaba ya Estela, o sea, si bien hay muchos egresados, no todos logran incorporarse al mercado profesional, es decir, en ocupaciones para las que se requiere y que hay concordancia, ¿no?, entre lo que yo estudié y el tipo de empleo que consigo. No todos, ¿no? Estamos hablando de que alrededor del 60%, bueno, entre el 60 y 65% de los egresados de estas carreras obtienen un empleo de nivel profesional. Todavía hay un 40% que no lo consigue, sin duda, ¿no? Pero el mercado de trabajo le sigue abriendo espacios en estas carreras. Yo creo que esto sigue jugando en el imaginario de los estudiantes cuando en el momento de decidir qué carrera quieren estudiar, eligen este tipo de carreras. Sí hay un mercado que sigue generando empleos, no para todos, pero en donde todavía quizás 6 de cada 10, ¿no?, administradores, contadores, logran conseguir empleo en su especialidad. Entonces, bueno, este es un fenómeno que habría que estudiar a profundidad, ¿no? En ese sentido, la valoración en el mercado de trabajo de estas profesiones pues sigue estando presente, la siguen valorando en ese sentido, ¿no? Siguen abriendo espacios para estos estudiantes. Y curiosamente, las carreras que estarían más vinculadas, las carreras más modernas, más vinculadas a las sociedades modernas de ahora, ¿no?, siguen sin aparecer, ¿no? No tienen una presencia muy significativa en el mercado laboral. En ese sentido, lo que decía también Alejandro es muy importante. Hay que estimular políticas, ¿no?, de fomento de las carreras modernas, ¿no?, frente a las tradicionales, pero no solamente del lado de la formación, sino que si no está respondiendo y si no hay sensibilidad en el mercado de trabajo, ¿no?, pues no habrá nunca correspondencia tal. Por más que estimulemos a los estudiantes a formarse en mecatrónica y etcétera, etcétera, pues si no hay empleo adecuado, ¿no?, para estas profesiones, no habrá el eco a nivel social y pues no acabarán siendo valoradas en el mercado laboral porque no hay espacios, los empleadores no las requieren quizá, ¿verdad? No lo sabemos a ciencia cierta, pero es muy probable. Entonces, bueno, ahí hay mucho trabajo que hacer, ¿no?, entre universidades y estudios del mercado laboral para saber por dónde tendríamos que afinar nuestras políticas, ¿no?, y que definir nuestras políticas para abrir nuevos espacios. Alejandro, ¿cuáles son estas carreras del bloque Ciencias Sociales y Humanidades que aglutinan o acaparan el grueso de la población estudiantil en educación superior, y cuáles son, desde tu punto de vista, algunas razones por las cuales los jóvenes eligen estas carreras y no aquellas que entiendo estarán en la parte más baja
de esta distribución de carreras científicas, básicamente? Bueno, están las carreras tradicionales, derecho, administración, contabilidad. Hay carreras nuevas que se han incorporado, como es computación, donde ahí la población se mostró una gran sensibilidad a la apertura de oportunidades, y que en computación en ocasiones agrupa dos tipos de carreras. Una que es licenciados en computación, que tiene que ver más con el manejo de redes y sistemas, y la otra que son en ocasiones ingenierías en computación, que luego las agrupan ambas. O sea, todo este tipo de carreras la gente fue muy sensible y las instituciones generaron las oportunidades. Hay otro tipo de carreras que, o sea, se han intentado incorporar en el currículum, pero como que no, la gente ni siquiera ha logrado captarla, la gente en el mercado de trabajo no ha logrado captarla. Entonces, pues, francamente, los egresados son los que llegan a tener problemas. El punto crítico es, como comentaba Estela, o sea, el caso de algunas opciones educativas para sectores que se han elaborado para sectores determinados de la población, como son estas carreras de universitario tecnológico, ¿no? Es decir, se abrieron como un gran espacio, pero segmentando las oportunidades para los jóvenes, pero y sobre un mercado de trabajo donde no había un mercado para ellos. Entonces eso ha implicado que estos jóvenes sí hayan presentado diferentes tipos de problemas al momento de vincularse. ¿Por qué? Porque no tienen como una identidad en el mercado de trabajo o algo que los identifique en el mismo, y que sea, más que nada, los empleadores tengan plena conciencia de a quién contratan. Eso nos queda como que un marco donde tenemos una serie de carreras que dicen tradicionales, supersaturadas, etcétera, etcétera, pero asimismo está el sistema educativo, así está, el crecimiento de la educación privada, o sea, quitando a las grandes instituciones, las de prestigio, etcétera, etcétera, la gran mayoría ha entrado, pero también con estas mismas carreras, o sea, administración, contaduría, derecho. ¿Por qué? Porque no implican grandes inversiones en infraestructura. O sea, lo más difícil es entrarle a las áreas de tecnología. Pero te digo, siempre que se piense en ampliar en nuestras áreas de ciencia y tecnología, más que nada ingenierías, etcétera, etcétera, hay que pensar bien a qué tipo de mercado se quiere llegar. Al mercado de trabajo, digo. Si mantenemos sin invertir en el sector productivo, si los empresarios siguen tan poco dinámicos para generar empleos en estos sectores, o sea, probablemente sea muy difícil poder encontrar como un vínculo adecuado. Bien, Estela, parecería ser que es suficiente que un joven universitario egrese de una carrera y se enfrente al mercado de trabajo solo con su título o con esta certificación. Sin embargo, ustedes que han trabajado este tema también han apuntado a algunos otros elementos que son factores asociados, que no necesariamente son vinculados a la formación profesional que ha recibido, sino que son otras características que también el mercado de trabajo pide o demanda de alguien que va a entrar a una empresa o que va a entrar a una institución. ¿Cómo se comporta esto en el caso del ámbito que tú has trabajado? Bueno, incluso ha habido también otros estudios que ya están documentados, ¿no? En un estado de conocimiento sobre las investigaciones sobre mercado, educación y mercado de trabajo que realizó el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Ahí aparecen estudios también en donde se resalta que dentro de los perfiles que establecen los empleadores para la contratación de profesionistas en determinados puestos ocupacionales, ¿sí? Le agregan aspectos más relacionados con la conducta social, diría yo, con formas de comportamiento, iniciativa, liderazgo y ciertas soluciones que puedan relacionarse con los demás, que sepan tratar bien a los clientes en caso de que el puesto determine una relación con clientes o con proveedores en las empresas, que sepan negociar. En fin, hay muchas se le ha agregado a estos perfiles
muchas capacidades y habilidades y no nada más la posesión de conocimientos. Esto ha hecho que pasen dos fenómenos muy, muy interesantes y al mismo tiempo contradictorios, que parece ser que las credenciales comienzan a perder importancia en las decisiones de contratación de los empleadores. Pero también está otro elemento que contradice esto, que parece ser que ante una oferta educativa cada vez más variada y amplia, no es nada más ya las grandes instituciones públicas de educación superior las que forman profesionistas, sino también el crecimiento exorbitante que ha tenido la educación privada. Está determinando también que la procedencia institucional de algunos egresados para unos determinados puestos ocupacionales sean tomados en cuenta. Entonces hay una paradoja. Y si la procedencia institucional puede ser importante, pero al mismo tiempo no me interesa más tu perfil, tu forma de ser, cómo manejas tú el conocimiento, tus capacidades de aplicación, tus capacidades de solucionar mis problemas, ¿sí? Y determinar, no me interesa si esto lo aprendiste en la universidad tal o en el instituto tal. Es decir, por eso yo decía que las empresas, y es el problema de la baja de la demanda social por carreras de ingeniería, se explica muy claramente también en la misma estructura de las industrias que hay en el país. Es decir, ¿por qué no hay empleos para los ingenieros en robótica o en mecatrónica o en biotecnología? Porque no tenemos industrias que hacen suficiente, que tienen centros de investigación y desarrollo donde ahí el grado de licenciatura no es suficiente, ahí hay que tener doctorados. Pero sí tenemos gente, por ejemplo, que las empresas que para que su competitividad en el mercado, su permanencia en el mercado que ellos trabajan, pues es suficiente con hacer una gestión del negocio, con cuidar, con administrarlo bien, con seguir produciendo con la calidad que se requiere, no apoyarnos en las nuevas tecnologías. Entonces yo requiero de profesionistas tradicionales como son administradores, contadores, en fin. Es decir, creo que hay que tener una mirada también a cómo está conformada nuestra estructura industrial, nuestra estructura económica, y determinar en ese sentido por qué tenemos y demandamos este tipo de profesionistas y rechazamos o delegamos a otros que son más importantes, ¿no? Como decía Ángeles, ¿no? En ese sentido, creo yo que sí se han vuelto más exigentes los perfiles, los tipos de contratación, porque no interesa tanto la posesión del conocimiento, sino cómo se usa, qué puedes hacer por mi empresa, cómo puedes solucionar mis problemas, y eso es lo que a mí me interesa. Y si esto lo aprendiste en la experiencia, también es válido, ¿sí? Entonces creo que sí, aquí ha habido estos cambios, ¿no? Ángeles, tanto Estela como Alejandro están apuntando esta discusión entre las instituciones públicas y las instituciones privadas en formación de profesionales. Realmente se puede hacer una comparación, realmente hay una competencia entre ellas, hay una complementariedad, hay una mejor o peor formación. Desde tu punto de vista, ¿cómo podrías ver o cómo podrías comentar este fenómeno? Bueno, un primer aspecto que valdría la pena mencionar es que, como ya lo sugería Alejandro, las instituciones privadas están formando en las mismas áreas de conocimiento que las universidades públicas, ¿no? O sea, ofrecen lo mismo, atienden, satisfacen una demanda social que demanda lo mismo a la universidad pública que a la universidad privada. Eso por un lado. Por otro lado, indiscutiblemente, ¿no?, la presencia de las instituciones privadas, particularmente de los 80s para acá, ha crecido significativamente, ¿no? O sea, para 2005, las instituciones privadas de educación superior atienden al 33% de la matrícula a nivel nacional, ¿sí? Y no solo eso, sino que su presencia también es muy importante a nivel del egreso de las carreras, de estas carreras tradicionales. Para 2005 también
las instituciones privadas estaban contribuyendo con el 67% de los egresados de nivel licenciatura. Es decir, estamos viviendo un mercado de trabajo, por un lado, muy homogéneo en el sentido del tipo de oferta de egresados en términos de formaciones y especializaciones disciplinarias, ¿no? Básicamente constituido por las carreras tradicionales, no importa, igual de universidades públicas y privadas, pero crecientemente diferenciado por el origen institucional, ¿no? O sea, están jugando de manera muy importante en el mercado de trabajo y cada vez más los egresados de universidades privadas y particularmente las mujeres. Otro asunto muy interesante, ¿no?, asociado a esto es la feminización de la matrícula. O sea, a nivel nacional, bueno, las mujeres son la mitad, ¿no?, de la matrícula universitaria, y esto es todavía mayoritariamente, su presencia es todavía mayoritaria en las universidades privadas, de tal forma que son espacios vitales, importantísimos, que están jugando un papel central, ¿no? O sea, el Estado, el gobierno mexicano les ha abierto, ¿no?, un espacio en el proceso de atención de una demanda creciente que el propio Estado ya no se daba abasto para atender, ¿no?, y que, bueno, la ha atendido ahora mediante, efectivamente, como dice Estela, creando universidades tecnológicas, que creo que para estas fechas ya son más de 60, ¿no?, en todo el país, para un segmento muy singular de la población, para todos aquellos que han sido generalmente rechazados de las universidades, para el acceso a las universidades públicas, y que empiezan entonces a amplísimos sectores de la población, por supuesto, diferenciada. No todas las universidades tienen las mismas, digamos, calidades, ¿no? Hay universidades con mucha tradición, privadas con mucha tradición, y universidades que están totalmente, que su razón de ser es la atención de la demanda en carreras baratas, para las cuales hay demanda sin duda, ¿no? Entonces, su presencia es creciente y el Estado les ha abierto, como te digo, este espacio, ¿no?, porque pues, que entren, que participen activamente en la atención de la demanda, pero con muy poca regulación en términos de calidades, ¿no? O sea, hay muchísimas universidades privadas de mucha tradición, pero también las universidades que coloquialmente conocemos como patito, ¿no?, en donde no hay regulaciones muy estrictas, en donde operan, ¿no?, en procesos inconclusos de revalidación y de supervisión de sus programas de estudio, y que sin embargo están operando, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ocurriendo un fenómeno muy singular, en donde esta enorme participación de la universidad privada empieza a jugar, ¿no?, de manera activa en el mercado laboral, ¿no? El mercado laboral, si en algo se está diferenciando, es en la feminización de la matrícula, por ejemplo, y en la presencia creciente, ¿no?, de egresados de universidades privadas. Alejandro, en este escenario no podemos dejar de pasar, o me parece que es importante comentar, ¿es posible reorientar la matrícula universitaria en relación a la demanda, sobre todo en un contexto como el nuestro, un contexto complejo como el de México, en donde hay un gran espacio del sector informal, del mercado informal, y donde, como ustedes habían apuntado ya, hay una sobreoferta de formación en carreras tradicionales, en ciencias sociales y humanidades. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Es posible reorientar la matrícula, acomodarla o incorporarla o cerrar algunas carreras o limitar el ingreso a algunas carreras para fomentar otras? Es un tema polémico, y ¿podrías darnos tu opinión? Bueno, ahí sí es un punto de vista muy particular. O sea, yo pienso que si no se tiene clara la idea y el tipo de políticas que se tendrían que aplicar para buscar un mejor vínculo entre instituciones educativas y mercado de trabajo, mejor que no le muevan.
Es decir, es mejor no mover. Las veces que han intentado cosas, o sea, los resultados han sido desastrosos. O sea, tenemos el caso de los CONALEPs, este caso de las universidades tecnológicas, que se está repensando ya el proyecto, e incluso se ha pensado en ver si las hacen licenciaturas, o sea, ya más semejantes a las licenciaturas tradicionales. Es decir, ahí se metieron de más. No se tiene claro bien cuál sería el resultado, no hay políticas definidas que brinden identidad a los egresados de estas nuevas instituciones o nuevas carreras, pone tú. O sea, entonces, mejor que hemos venido operando bajo un sistema que es así como de demanda social, donde la gente más o menos logra identificar aquellas carreras que consideran que les puede brindar un tipo de panorama para ubicarse en el mercado de trabajo. Eso implicó en una época el descenso de las carreras como sociología, antropología, etcétera, etcétera, porque el principal demandante era el Estado. Al momento que se empezó a reducir ahora sí el Estado, o sea, esas carreras resintieron la demanda, es decir, la gente no es tonta, o sea, la gente logra percibir oportunidades y pensaría que ahí sería, más que nada, si se piensa hacer algo, sí tener como que muy claro cuál sería el objetivo y el tipo de acciones que se requeriría hacer desde instituciones educativas, Estado y sector privado. Es decir, ahí hay como que tres partes que si están desvinculadas o alguna no hace bien su trabajo, pues es poco claro que puedan obtenerse resultados satisfactorios. Bien, pues estamos ya llegando al fin de esta charla y me gustaría preguntarles a los invitados de manera muy brevemente cuál es la responsabilidad de la UNAM con sus estudiantes y con los egresados en relación a este tema. Estela. Bueno, a mí lo primero que en este momento se me ocurre es la Universidad Nacional debe también adaptarse a los cambios que generan, formar profesionistas versátiles, ¿sí? Pero sobre todo con valores, ¿sí? Valores ciudadanos, valores de responsabilidad social, valores colectivos, ¿no? Y no necesariamente los valores empresariales, que es lo que están dominando en las políticas educativas. Gracias. Ángeles. Yo destacaría un aspecto un poco diferente a esto. Yo diría, bueno, en el contexto en el que hemos venido describiendo del mercado de trabajo, resulta indiscutible, ¿no?, la función social de las universidades públicas en general y particularmente de nuestra UNAM. En las universidades públicas y en la UNAM se forma, independientemente de que la demanda social se concentra en determinadas carreras, la UNAM forma en todos los campos del conocimiento. Haya o no haya demanda social para ellos, forma en todos los campos del conocimiento y tiene una actividad paralela que es de investigación en todos los campos del conocimiento. Entonces, en un país como el nuestro, con tantas diferenciaciones sociales, es vital mantener, ¿no?, una universidad pujante, que ofrezca toda esta, que mantenga, ¿no?, su papel importante en la difusión y en la formación en todas las áreas del conocimiento, en perfiles como los que señala Estela, ¿no?, modernos, etcétera. Alejandro, tal vez muy apresurados. Pues sería más que nada, pues, o sea, siempre estar pensando en la actualización de los programas. Creo que los colegios académicos en la UNAM, o sea, siempre deben de estar atentos a los cambios en el mercado de trabajo, y cosa que se hace con frecuencia, o sea, nunca quedarnos como satisfechos con lo que tenemos. Creo que hasta la fecha se logra mantener más que nada en términos de infraestructura, en términos de cuerpos académicos, de profesores, etcétera, etcétera, todavía un excelente servicio a los jóvenes, y o sea, brindándoles posibilidades de mejorar sus condiciones de vida. Gracias, pues agradecemos a todos ustedes su escucha, a los invitados su participación, el doctor Alejandro Márquez, la maestra Ángeles Valle, la doctora Estela Luis. Los invitamos a que siga acompañándonos con esta serie, con el próximo programa Políticas de la Educación Superior en México, y que siga escuchando y viendo la barra Mirador Universitario. Hasta la próxima.